33. ¿Cómo se erradica una infección vírica? Cuando dejamos el campo de batalla la última vez, las cosas se estaban poniendo terribles. Estaban muriendo millones de células, y tu sistema inmunitario innato, desesperado, se esforzaba en vano por contener la propagación de la infección. Tu cuerpo se inundó de numerosas señales químicas que pidieron un aumento de temperatura e hicieron que ardieras de fiebre, lo que llevó al sistema inmunitario a acelerar su ritmo y luchar con más fuerza. 1. Todos los tipos de sistemas empezaron a despertar y a producir más mucosidad y provocarte una tos violenta para eliminar millones de partículas de virus del cuerpo, lo que te vuelve también muy contagioso. El embate de las sustancias químicas en la batalla, las citoquinas y las células muertas o moribundas te deja agotado, y tu cuerpo siente todo tipo de malestares. Pero todo eso ha sido solo para ganar tiempo. Se necesitan 2 o 3 días para que las células asesinas naturales aparezcan y empiecen a aliviar a los soldados inmunitarios que luchan desesperadamente, inundan el tejido y comienzan a matar células epiteliales infectadas, sobre todo a las que fueron manipuladas por el virus influenza A, para que ocultasen sus escaparates, sus moléculas CMH de clase I, pero no solo a ellas, ejecutan compasivamente a las células infectadas más estresadas y desesperadas para poner fin a su sufrimiento, pero también para evitar que causen más daño. La llegada de las células asesinas naturales es un notable alivio para las defensas del campo de batalla, ya que están logrando reducir bastante el número de células infectadas. Sin embargo, ni siquiera estos despiadados y eficaces asesinos bastan para acabar con la infección. Incluso ellos están solo ganando tiempo, aunque con más éxito que los macrófagos, monocitos y neutrófilos. Mientras ocurría todo esto, miles de células dendríticas tomaron muestras del campo de batalla y recogieron virus, y los descompusieron para colocarlos en sus moléculas CMH de clase I, y sus moléculas CMH de clase 2, se dirigieron a los ganglios linfáticos y activaron a las células T citotóxicas y colaboradoras, que a su vez activaron a las células B y les encargaron anticuerpos. Y, ahora, más o menos una semana después de que te derrumbaras en la cama, llega por fin tu artillería pesada. Miles de células T citotóxicas inundan tus pulmones, armadas con receptores que reconocen el antígeno del virus influenza A. Van de célula en célula, dándoles un cálido abrazo, fijándose bien en sus escaparates CMHD clase y escuchando las historias de las proteínas que estos les cuentan. Sí. Detectan antígenos de virus, ordenan a las células infectadas que se maten. Los macrófagos trabajan horas extraordinarias para devorar a todos sus amigos y enemigos muertos. Millones y millones de anticuerpos intervienen para eliminar a los virus fuera de las células y evitar que infecten a más. Por medio de la magia de la danza de las células B y T, se han creado diferentes tipos de anticuerpos que atacan al virus en distintos frentes. Los anticuerpos neutralizantes incapacitan a los virus conectándose con firmeza a las estructuras que utilizaron para acceder a las células epiteliales, cubiertos ahora por decenas de anticuerpos que impiden que ingresen a las células, ahora no son más que un conjunto inútil e inofensivo de código genético y proteínas que más tarde limpiarán los macrófagos. Otros anticuerpos pueden ser muy específicos y bloquear el virus de varias maneras interesantes. Por ejemplo, existe una proteína de virus llamada neuraminidasa, que permite la liberación de nuevos virus desde una célula infectada. Como explicamos antes, los virus influenza brotan de las células
infectadas llevándose consigo buena parte de la membrana de sus víctimas. Los anticuerpos pueden conectarse a la neuraminidasa durante este proceso e inutilizarla. Lo que queda es una célula infectada con muchos virus nuevos en su superficie que no pueden desprenderse e infectar nuevas células, se quedan atrapados como moscas en una de estas sádicas trampas de pegamento. El concierto de los anticuerpos y las células te surte efecto, y la cantidad de virus en los pulmones se reduce rápidamente. Durante los días siguientes, la sinfonía conjunta del sistema inmunitario erradica la mayor parte de la infección y comienza una gran limpieza en el campo de batalla. La guerra parece haber terminado, pero no lo ha hecho del todo. A diferencia de nuestra primera historia en la parte del libro dedicada a las bacterias, aquí nos enfrentamos a un tipo distinto de respuesta inmunitaria. Es más general, afecta a muchos más sistemas, órganos y tejidos, y la infección es mucho más peligrosa. Y, mientras estás acostado en la cama y te sientes fatal, es importante que recuerdes que es sobre todo tu sistema inmunitario el que te provoca esos síntomas para eliminar la infección. Si estas medidas de contraataque se aplicaran sin demasiadas reservas, tu sistema inmunitario podría causarte un daño enorme y terrible, mucho peor aún que el del virus influenza A. Por tanto, existe la apremiante necesidad de volver a regular a la baja la reacción inmunitaria, para que ataque con el vigor justo y para desactivarla en cuanto deje de ser necesaria y volver así a la homeostasis. Además, ¿por qué no tenemos mejores medicamentos contra los virus? Una cosa que quizá te hayas preguntado, sobre todo en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19, es, ¿por qué no tenemos buenos medicamentos contra los virus? ¿Por qué tenemos tantos antibióticos distintos que nos protegen de la mayoría de las bacterias, desde la peste hasta las infecciones del aparato excretor y la septicemia, pero nada que sirva de verdad contra la gripe, el resfriado común o el coronavirus? Bien, aquí nos encontramos con un problema fundamental: los virus se parecen demasiado a nuestras células. Un momento, ¿qué? Bueno, no es que un virus se asemeje a una célula, sino que imitan tus componentes o trabajan con ellos. En nuestros tiempos modernos, estamos acostumbrados a la idea de que la medicina resolverá las cosas. En los países desarrollados nos hemos librado en gran parte de las enfermedades infecciosas, y es un poco irritante descubrir que no tenemos medicamentos eficaces que nos ayuden con las infecciones víricas. ¿A qué se debe? Lo mejor es ejemplificarlo con las bacterias, unos seres vivos de los que divergimos muchísimo tiempo atrás. Aprovechemos este momento para explicar cómo funcionan los antibióticos. Al igual que Prometeo, que robó el fuego a los dioses y se lo dio a la humanidad y la hizo más poderosa, los científicos robaron los antibióticos a la naturaleza para hacerla vivir más tiempo. En la naturaleza, los antibióticos son normalmente compuestos naturales que los microbios utilizan para matar a otros microbios. Vienen a ser las espadas y pistolas del micromundo. El primer antibiótico efectivo, la penicilina, es un arma del Moho Penicillium rubens, que bloquea la capacidad de las bacterias para producir paredes celulares. Cuando una bacteria intenta crecer y dividirse, necesita producir más paredes celulares, y el penicillium tiene una forma que interrumpe ese proceso de construcción y evita que las bacterias se reproduzcan. La razón por la que puede ser tratado con penicilina sin problemas es que tus células no tienen paredes celulares. Tus células están revestidas con membranas, que es una estructura esencialmente distinta, de modo que el fármaco no afecta a tus células.
Otro antibiótico del que tal vez hayas oído hablar es la tetraciclina, que fue robado de una bacteria llamada Streptomyces oreofaciens y que inhibe la síntesis de proteínas. Si piensas de nuevo en cómo se fabrican las proteínas, recordarás una cosa llamada ribosoma. Los ribosomas son las estructuras que convierten el ARNM en proteínas. Por tanto, son fundamentales para la supervivencia de las células humanas y bacterianas, porque, sin proteínas nuevas, la célula morirá. Los ribosomas humanos y bacterianos, aunque hagan prácticamente lo mismo, tienen una forma distinta y, debido a ello, la tetraciclina puede inhibir los ribosomas bacterianos, pero no los tuyos. 2. De modo que, en resumen, las células bacterianas son muy diferentes de las tuyas. Utilizan proteínas distintas para mantenerse con vida, construyen estructuras diferentes, como paredes especiales, y se reproducen de otra manera que tus células, y algunas de estas diferencias nos brindan grandes oportunidades para que las ataquemos y las matemos. Un buen medicamento es, en esencia, una molécula que se conecta a la forma específica de una parte de un enemigo, de modo parecido al de un antígeno y un receptor, que no está presente en tu cuerpo. En principio, así es como funcionan muchos medicamentos y antibióticos, atacan una diferencia de forma entre las partes bacterianas y humanas. Muy bien, entonces, ¿qué problema hay aquí? ¿Por qué no tenemos medicamentos contra los virus? Bueno, si los tenemos. En realidad, tenemos miles de medicamentos distintos que pueden tratar las infecciones víricas. El único inconveniente es que la mayoría son bastante peligrosos para nosotros. Y, a veces, incluso mortales. Muchos son más bien un último recurso a la desesperada. Algo que solo se utiliza cuando la vida del paciente ya corre peligro. Piensa en la naturaleza del virus. Los virus pueden ser atacados en dos lugares, fuera de las células y dentro de ellas. Si quieres atacarlos fuera de las células, entonces debes atacar las proteínas que utilizan para conectarse a sus receptores. El inmenso, monumental, problema es que, si lo haces, es posible que crees un medicamento que también se conectará a muchas partes dentro del cuerpo, porque, para unirse a uno de los receptores, el virus necesita imitar una parte del cuerpo, a alguna que cumpla algún tipo de función vital. Si desarrollas un medicamento que ataca a un virus que se conecta con ese receptor, es probable que afecte a todas las partes del cuerpo que deben unirse a dicho receptor. Ocurre lo mismo en el interior de las células. No podemos fabricar medicamentos antivirales dirigidos a distintos procesos metabólicos de un virus, como, por ejemplo, el ribosoma, porque el ribosoma que está usando el virus es el nuestro. Los virus son perversamente parecidos a nosotros, porque usan nuestros propios componentes para reproducirse.